Hola, ¿qué tal amigos de la Nous Cultura? Yo soy Arián Martínez Ayón y bienvenidos a este programa de filosofía. Un programa donde estamos demostrando que la filosofía se encuentra en todas partes, solo hay que saberla encontrar y saberla mirar con esos ojos preguntones sobre la vida y el quehacer de lo que somos sobre todo. Y para ello tengo aquí un gran compañero, colega y un gran pensador también, y pues es Gerardo Martínez El Bantu. ¿Cómo estás, Gerardo? Como siempre, tratando de filosofar, como decía Aristóteles, cuando no hay tiempo, y cuando no hay tiempo, también tratando de filosofar. Pues bienvenido seas a este programa de filosofía aquí en la Nous Cultura, y pues me gustaría que nos platicaras qué es lo que haces, porque fíjense que él tiene un oficio que es bastante interesante, el Bantú. Bueno, primero que nada, que ante todo tengo que decir, soy profesor de bachillerato al igual que Arián. Sí. Y siempre le digo a toda mujer que quiere salir conmigo que yo ya tengo dos bellas amantes. Ajá. Una es la educación, como acabo de comentar, y la otra es la historieta. La historieta, eso es lo que vamos a platicar en esta tarde, la historieta del cómic, que es Sí. como lo más Pues sí. conocido. Que me gustaría primero que nada irla definiendo, ¿no? Claro. En cuestiones de que tienen muchas ideas, como esto que son mías que estamos a hablar, pero historieta, cómic, tebeo, fumetti, manga, pepín, o como quieras llamarla, Sí. es más que una narración secuencial por medio de cuadros, que la mayoría de las veces incluye un diálogo por medio de globos, también denominados bocadillos. Ok. Eso es el cómic, la historieta o la narrativa gráfica, como quiera llamarla en ese sentido. Y entender de que, como tal, punto de vista mío, sí tiene mucho de filosofía en su esencia. Claro que sí, la tiene que tener, claro. Sí. Hay todo un arte detrás de todo, de cada cómic, historieta, como tú Demasiado. la mencionas. Que me gustaría primero empezar a establecer, con el debido respeto aquí a nuestros televidentes o radioescuchas, porque muchos están familiarizados, cuáles son las escuelas de la narrativa gráfica. A ver, platícanos. Que hay 3 escuelas. La más comercial, obviamente, que ustedes ya se imaginan cuál es, la escuela estadounidense, Sí. que se les atribuye la creación moderna de la narrativa gráfica. Por lo normal, los japoneses, que vamos a hablar a continuación de ellos, dicen que su narrativa gráfica ya llevaba 1000 años antes. Los europeos dicen que también existían desde el siglo XVIII con toda formalidad, y no, yo digo que no nos vamos a poner a alegar por eso. Simplemente, en cuestión moderna, es a partir de Yellow Kid en 1895 en Estados Unidos, Ok. donde nos centramos. Y que en cuestión, primero que nada, ideológica, creemos que la filosofía está muy de la mano de la ideología. Sí. Se le ha dicho que la historieta la estadounidense, por lo normal se asocia al superhéroe con una fuerte carga de capitalismo. Tal cual, cito el libro Los superhéroes y la filosofía, cómo inicia. Mire, allá arriba, en la pantalla, o por allá, en la estantería, es un superhéroe. Superhéroes a porrillo, superhéroes por cientos, santa cultura pop. ¿Qué está pasando aquí? El país entero se está enterando del secreto que habían mantenido con vida. Durante muchos años, un pequeño núcleo de aficionados a los cómics, las historietas clásicas de superhéroes, que continúan creando algunos de los mejores escritores y artistas de nuestro tiempo, pueden ser extraordinariamente divertidas y emocionantes. Mantenernos en suspenso o incluso movernos a reflexionar con hondura, al igual que Platón y Aristóteles. Superman y Batman han llegado para quedarse. También Spider-Man, Daredevil, los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, entre otros muchos superhéroes, con las míticas mayas. Claro. Así empieza el libro, los superhéroes y la filosofía de varios autores. Y ahora, comentarios. A la cultura norteamericana, en el cómic estadounidense, por lo normal se asocia únicamente al superhéroe. Ajá, sí. No es solamente para eso. Claro que es la cuestión más comercial, pero no existe solamente eso en Estados Unidos. Y pese a eso, pese a esa comercialización, hay notables casos de presencia filosófica dentro de los superhéroes. Que ahora, en este momento, me gustaría tratar únicamente 2 casos. Okay. El primero, el dogmatismo en Daredevil.
Primero Claro. que nada, te pregunto a ti, Ariana, nos explicaras qué es el dogmatismo. Bueno, pues es una creencia que se da por hecho. O sea, una la adopta como parte de su vida. Que puede ser con una historia fantástica, con personajes no creíbles o increíbles. Bien. Y pues, a raíz de estas se empieza a generar toda una creencia. Exactamente, pero platícanos un poco de toda la teoría que viene obviamente con los católicos, nos explicas un poquito de San Agustín, San Tomás de Aquino, San Buenaventura. Bien, pues en un primer momento lo que tenemos es, según San Agustín, para poder llegar a Dios tenemos que razonarlo. Entonces viene la cuestión del infinito. Ah, excelente. Ah, eso que. Y ahora les pregunto a nuestros escuchas. Ubican, yo creo que sí, al personaje de Daredevil. Sí, claro, yo creo que sí. Creo que sigue recordando, ¿no? Matt Murdock, el abogado ciego que al perder la vista con un cilindro aumentaron sus otros sentidos. Y que de hecho, recordando un poco, no sé si recuerdes en qué parte de Nueva York que sí existe, vive, o mejor dicho, creció Daredevil. Nueva York. Sí, ¿en qué parte de Nueva York? En el barrio de Hell's Kitchen. Sí. Que recuerdas que es un barrio católico. Y étnicamente Matt Murdock viene de una familia irlandesa. Wow. Entonces, consecuencia, que muchos lo toman por desapercibido, es católico. Es un superhéroe católico. Que obviamente la vestimenta que tiene, que hasta es bueno, que incluso en nuestra cultura mexicana, con la tradición de la pastorela podría parecer ridícula. Porque ¿qué está evocando ese personaje con su vestimenta? Al diablo. Exactamente. Claro. ¿Y por qué Daredevil? Los porque hablan en inglés. Porque Daredevil significa temerario. Ajá. Tomando en cuenta que Matt Murdock de niño era al típico niño que se le hacía bullying, hijo de un boxeador. Evoluciona a escondidas de su padre, toma clases de artes marciales, se supone que también es un ninja, y después aún incrementa sus sentidos. Con todo que sigue estudiando y en su alter ego es un abogado de otra profesión. Pero todavía mantiene dentro de sí esa esencia de lo que es el catolicismo. Y esa esencia sobre todo que ver siempre a San Agustín. Sí. Con todo, que recordando un poco a San Agustín, ¿nos puedes contar algo de la vida de San Agustín antes de que fuera? Claro, Con era. Santa Marta. Pues era un chico que andaba de aquí para allá, de tingo al tango, fiesta en fiesta, y había una cuestión, él tuvo un hijo que no la quería aceptar, y la madre, que luego se le conoce como la Santa Marta, pero como de las lágrimas, yo soy hijo de las lágrimas de mi madre. Sí, hijo de las lágrimas. Hasta él luego menciona que es hijo de las lágrimas de su madre, porque el chico era un Analogía. relajo. Poco sabe, la madre de Matt Murdock está en un convento, convertida en religiosa de clausura. Y que tomándolo en cuenta la vida de San Agustín Sí. a esta Santa Y Marta, siempre rogando por él. fíjate que lo interesante de Santa Marta es que recuerdas que ella tuvo a San Agustín con un pagano, y entonces estaba como esta lucha del... Recordando el padre de Daredevil, Sí. un boxeador. Claro que sí. Un boxeador. Entre muchas cuestiones, más otras más. Y ahí vamos viendo, ¿no? Que obviamente la vida de Daredevil, pese a tener ese moralismo que resulta a veces hasta un poco cansado, y a tener los típicos clichés del cómic estadounidense de superhéroe, que siempre lo he manejado en mis otros programas en los que soy invitado, arquetípico. Punisher, el castigador, más Daredevil, en otras cuestiones no es nada moralista, como en su relación con las mujeres, que a todas luces hace actos de fornicio. Y de castidad no tiene nada, definitivamente, un poco parecido a San Agustín en ese sentido. Y es la esencia de que todavía a la fecha, al momento de ponerse el traje, todavía lo que se podría decir, hace una oración católica y hace esa reflexión, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo me ilumina, pero en un sentido dogmático, porque él lo hace como tal. Wow. Ese es como tal el primer caso que quería establecer, muy importante y que me pega mucho. Yo fui seminarista,
que solamente estuve un año y gracias a Dios a eso perdí la fe. Ajá. Pero sí, Qué maravilloso de todo lo que nos estás platicando y cómo le encuentras este sentido filosófico a lo que es esta cuestión del cómic. Oye, una pregunta. Quiero saber, tú que te dedicas precisamente al cómic, sí. me gustaría saber cuál es tu cómic favorito y por qué. Es que he tenido tantos. Tantos Siempre que amores. me hacen esta pregunta, me pongo a reflexionarla y es tan difícil para mí decir, esto es. Ajá. Obviamente que muchos me han cambiado la vida. Recordando precisamente a Watchmen, a Maus, en cuestión norteamericana. Recordando a otros como el Incal en Francia, a los Borgia, al Gaucho también en Europa, incluso también al Eternauta en Argentina. Tantos que de veras me han cambiado la vida que sí es difícil decir, esto es lo máximo para mí. Esto. O sea que me esa pregunta no te la podía contestar, porque mi vida se fundamentaba en eso. Y en cada etapa de mi vida he tenido lecturas que verdaderamente me han modificado, me han cambiado y me han encontrado sentido en mi vida. Oye, y bueno, mencionabas al principio que la mayoría de los cómics están basados en esta onda del superhéroe. O sea, En Estados Unidos. Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Puedes platicarnos cuál es como la otra vertiente, o sea, donde no hay superhéroes? Tan sencillo, que también tenía que tomar un poquito esta otra, que es no comercial, el antiimperialista, de autores como Art Spiegelman, como Peter Cooper, como Harvey Pekar, como Spain Rodríguez. Esa alegoría tan filosófica. Los judíos son ratones, los nazis son gatos, los polacos son puercos, los gitanos son polillas, los franceses son ranas, los ingleses son peces, los americanos son perros. Wow. ¿Cómo se llama este? Maus. De Art Spiegelman. ¿Cuál es el argumento de este cómic? Simplemente, un nuevo periodismo. Toda la entrevista que Art Spiegelman le hizo a su padre sobre lo que fue su experiencia en los campos de concentración judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Wow, qué entrevista. Sí. Entre otros. O tomando en cuenta Harvey Pekar, todos sus cómics eran lo que le pasaba todos los días. Que él decía, si quieres leer algo para aguantar el día, algo que no sea depresivo, ponte a leer otra cosa, que yo soy lo que un don nadie y vas a leer sobre mí. Ok, es todo el existencialismo. Exactamente, un archivista. Ay, es bien sabido, mi señora madre estuvo un mes en el hospital. Ajá. Le mando un saludo, que ya está en casa. Qué bien, me da gusto. Y cuando iba a ver las repetidas veces ahí al Seguro Social, veía al archivista y le decía, ¿has visto la película de American Splendor o leído algo de Harvey Pekar? Y parece que el tipo se hizo. Toda su vida Harvey Pekar trabajó como archivista en un hospital de veteranos. Aún así, aún cuando encontró el nombre y aún cuando se le hizo una película en su honor. Quiere decir que dentro de las críticas que hoy por hoy están saliendo del superhéroe americano y la parafernalia de las películas, sí, ahí yo tengo una fuerte hipótesis, que el gigante dormido para cambiar todo eso es Howard Chaykin, y que si saliera alguna película de algunas novelas gráficas que son una crítica tremenda al imperialismo yanqui, creo que el adecuado para dirigirla sería González Iñárritu. Específicamente American Flags. Esa es mi hipótesis. Wow. Y a entender una cosa también, que ahora si vamos a la otra variante, a otro lado del mundo, a Japón. Ajá. Pese a la fama de historietas de mal gusto, de literatura barata que ofrece el manga, es decir que también hay el llamado buen manga o de culto, que se ha convertido en una difusión y un puente entre Oriente y Occidente y la filosofía oriental. Sí, claro. Que podrás ver que nosotros como occidentales
siempre hemos estado muy limitados en el conocimiento de la filosofía oriental. Sí, sí. Es muy difícil porque de hecho es más milenaria que la nuestra. Sí. Pero ¿nos podrías decir grosso modo qué consiste la filosofía oriental? Pues recuerda de Confucio, que es toda esta cuestión de la voluntad y la libertad, el espíritu. Sí. Eso es lo que a grandes rasgos cuento, recuerdo de la filosofía oriental. También está como esta cuestión del Tao y del Yin Yang, y bueno, pues también está un poco mezclado con toda la teoría mezclado un poco con el budismo, con un poquito de teorías del budismo, con este desapego hacia el cuerpo, desapego hacia lo material, y más bien encontrar como decía una prima, es que todo esto es la permanencia de lo impermanente, que era eso más o menos, en pocas palabras. Y precisamente de todo eso, un caso concreto del buen manga que quisiera citar es El lobo solitario y su cachorro, que se fundamenta en un ex samurái que después de la muerte de su esposa a manos del shogun se convierte en un cazarrecompensas o sicario, y que siempre va acompañado de su hijo de 3 años recorriendo todo lo que es el Japón feudal, experimentando muchos elementos de confusión. Una ocasión que le dijo toda vez que padre no protege a su hijo, que hijo no protege a su padre. Totalmente humano, ¿no? Sí, porque era muy tremendamente, que a veces hacía trampas, de que aventaba al niño a un arroyo para que un tipo que ya tenía las 2 pistolas de un solo tiro fuera, se le mojaron y resulta que el niño se fuera nadando porque ya sabía, y sale, saca la espada. ¿Usaste a tu hijo para desarmarme de las pistolas y nada más tener espada contra espada? Que padre no proteja a su hijo y a la vez hijo no proteja a su padre. Entre otras muchas cuestiones. Que eso del alma libre, que el lobo solitario y su cachorro, siempre es eso de que va por todo un lugar libre y que no va buscando venganza el shogun que mató a su esposa hasta que lo encontraron. Tuvieron que pasar años para que lo encontraran. Y tal cual también el entendimiento de cuando metió a su hijo en una cueva para protegerlo y vino una avalancha, no sabía si estaba vivo, pregunte con tu madre de Goro. Al final resulta que sí, estaba vivo. Papá, estoy vivo. Entre otras cuestiones, que era el ir y venir y experimentar ese amor paternal. Oye, Gerardo, me gustaría que me platicaras un poquito más acerca de tu trabajo como escritor, como guionista de la historieta y del cómic, que pues nos presumas de lo que tú haces, claro, tomando en cuenta que eres licenciado en letras hispánicas y claro que no estás tan alejado de la filosofía, de hecho somos licenciaturas o carreras hermanas, ¿no? Que, exactamente. Bueno, hubo ahí una separación por parte de esta universidad en la que los dos estuvimos, que es Universidad de Guadalajara, y bueno, no importa, seguimos compartiendo ahí las ideas. ¿Podrías platicarnos un poco de lo que es lo tuyo en esto de la historieta? Muy fácil. Yo soy guionista. Aquí al principio están viendo parte de lo que es Guadalajara 2040, dibujado por el chihuahuense Alex Sarabia, que viene siendo como tal una versión futurista de lo que es la ciudad en la que ya llevo viviendo casi 20 años, que es Guadalajara, Jalisco, con elementos que en cierta forma nos están afectando desde hoy. La posible escasez de agua en el futuro a causa del deterioro del lago de Chapala, del río Santiago, la corrupción política que siempre ha afectado a nuestro país, entre otras cuestiones, y que revivo parte de lo que es una historia olvidada en nuestra ciudad, que fueron las guerrillas. Ah, claro, claro. Exactamente. Y entonces, estamos con la intención de publicar en la revista norteamericana Heavy Metal, esperando más que nada que esté terminado en la tipografía de los logos, que sea aceptado. Y tenemos una ardua fe, un trabajo que francamente, sin entrar en detalles específicos, a mí me salvan en muchas cuestiones.
porque lo estuve compartiendo. Primero que nada, obviamente con mi dibujante y con una pareja que tuve que hablaba precisamente de filosofía y la carrera de letras hispánicas, que en mis tiempos sí hubo una división muy fuerte, una rivalidad muy grande, y que ahorita acabo de tener una relación con alguien que tiene la carrera de filosofía, que admito que ha sido la mejor relación que he tenido. Y solo me ayudó a levantarme. No, Oye, fíjate que hablando de esta historieta que están trabajando o que estuvieron trabajando este tiempo, fíjate que me suena mucho como a la utopía de Tomás Moro, de esta cuestión de qué es lo que viene, ¿no? O sea, esta es una utopía, pero quizás también es un desastre lo que se viene, ¿no? Bueno, claro que sí, que no te olvides de que dentro de los antecedentes de la ciencia ficción se ha hablado, aparte de Luciano de Samosata, también de Tomás Moro, entre otros muchos, también de Jonathan Swift, perdón, que los viajes de Gulliver. Se ha hablado mucho, ¿no?, de antecedentes de la ciencia ficción o de la ciencia ficción como tal. Entonces sí, tiene mucho que ver que la cuestión futurista, y estamos de acuerdo que lo que es Heavy Metal, la revista, creo que la conocen, se enfoca únicamente a dos cosas: ciencia ficción o fantasía. Y la versión futurista es muy, muy reiterativa en este género. Okay. En cuestiones lo puedes ver, ¿no? Llámese desde Volver al Futuro hasta Blade Runner, está presente la cuestión futurista desde sus inicios. Si recordamos a 1984, si recordamos un mundo feliz, Arnold Huxley, no, eso es lo que siempre ha imperado. ¿Cómo lo veremos en un futuro? Claro. Incluso en otras que son variantes de la ciencia ficción, que de hecho en la categoría en la que estoy se puede decir que es cyberpunk. Es decir, elementos muy propios de mutaciones, de elementos de personas cibernéticas, etc. Pero siempre con una limitación. Y aquí estamos explotando, y lo puedo decir que aquí está el diputado Roberto Barajas, que representa a un nuevo partido. Ahí me lavé las manos, que no es ninguno de los que existen en la actualidad. Es uno nuevo que fue creado posterior, que tuvieron que renovar la política mexicana. Wow. Y que incluso en su formación no es abogado, es político. Oye, parece, bueno, pinta para, es una gran promesa en cómic. Me gustaría mucho luego poder acercarme más a esta historia. Me gustaría saber si en esta historia también tenemos, como también la idea del héroe también aparece. ¿O heroína. Es una heroína, es una mujer. Carolina Ornelas, una belleza física muy ardua, pero con ese elemento de grotesco que no le podía evitar poner. Una mutación, un tentáculo, que inyecta una especie de veneno, y que su mano izquierda es como tal eso, un tentáculo horroroso que contrasta con su belleza física. Pero es un elemento excelente para el cyberpunk, para romper los clichés. Una mujer, obviamente, propiamente de aquí de Guadalajara, que es, si bien no se expone como tal, pero en el diseño de personajes sí lo puse, tal cual, de una colonia popular, violada de niña, de una familia muy difícil, un padre que la golpeaba, y que sin embargo logró salir adelante y convertirse en académica del área de ciencias biológicas de la Universidad de Guadalajara. ¡Wow! Oye, fíjate, me suena mucho esta idea del personaje, este héroe, que ahora tenemos que es una mujer. También tiene como esta historia, todos los personajes hombres tienen esta historia terrible, sin padres y no sé qué, que pierden al padre cuando son niños. También tenemos esta mujer que también es pues golpeada, se le impone a alguien sobre ella y entonces ella crece. Y ¿cómo es que este personaje resurge y se convierte en un superhéroe? ¿Cómo funciona? Superhéroe, no lo llamaría superhéroe, lo puedes ver, ¿no? Que es lo que acabamos de poner, ¿no? Sí. Superhéroe se puede hacer las personas que tienen mallas, etcétera. Y esta persona, de hecho, me estuve más que nada bien diseñando en base al entorno. El entorno que vivimos, que si nos vamos a las colonias populares, no es algo que nos sorprende, ¿sí? Todos los personajes son parte de esta ciudad y hoy encajarían de maravilla en este momento. Si nos fijamos en el diputado Roberto Barajas, de una clase alta, que fue educado como una especie de mini rey,
tuvo la oportunidad de viajar a España y Estados Unidos, que es muy icónico en las clases altas, y que obviamente venía de una familia dentro de lo que es la política mexicana. Parte de eso, acostumbrado al hedonismo a ciertos ritos, cosillas así, de los cuales no voy a ser muy específico, pero creo que muchos saben a los que me refiero. Sí, Que sí. tiene como tutor precisamente a un sacerdote. Wow. Sí. Oye, no, me encanta que es de Guadalajara y me encanta que hayan tomado esta cultura, esta parte, que la hayan reformado, pues la irla, digamos, cambiando y transformado conforme va avanzando la historieta, que ya en su momento ya podré leerla, ya cuando salga, claro, la revelación de los secretos de esta historia. Pero son dos cosas también. Y una cosa es muy importante, digo, tanto el guionista de historietas como el dibujante son Claro. nuestros estimados televidentes. Que por cierto... Tiene que ser una persona que esté siempre observando su entorno. Siempre observando su entorno. Siempre. Dato curioso, yo para pagarme la carrera de letras trabajé básicamente como encuestador. Tuve que conocer todas las colonias de esta ciudad. Tuve que toparme con miles de realidades. Tuve que toparme con muchas cosas. Simplemente representación de eso. Buscar que efectivamente es verosimil. Incluso no fue fácil, digo, Alejandro Sarabia, mi dibujante, no conoce la ciudad de Guadalajara. Todo fue en base a las referencias que yo le mandaba y fue un caso tan increíble. Que por cierto, déjame felicitarlo, hizo un trabajo maravilloso. Sí, me parece increíble todo lo que podemos ver aquí y ustedes seguro estarán viendo. Wow, es un trabajo maravilloso, me parece increíble y pues quiero felicitarlo desde aquí, desde Guadalajara. Sí, y aquí vemos también parte de lo que es una pequeña minificción que publiqué en Perú, en la revista Characato Comics, que en un principio pretendía publicarse aquí en una revista que saqué, en la revista PTA. Me dibujó un viejo amigo también egresado del CUSH, en la carrera de Psicología. Le mando un saludo al hereje, Adán Jael, que le tiene un estilo más propiamente de lo que es el cartón político mexicano, y sacamos esta pequeña minificción como una especie de homenaje a lo que es el luchador mexicano, tratando de ver cómo es una leyenda y cómo en ocasiones termina. Que ahí nos basamos, no voy a decir nombres, en una persona que de hecho no vive lejos de por aquí, que fue un luchador que tuvo su apogeo y que ahora está trabajando en un puesto de revistas. Wow. Sí, elementos, digo. Dato curioso, yo soy fanático de la lucha, yo soy aficionado a la lucha libre. Y obviamente toda esta cultura que ha sido mexicana, eso fue lo que mostramos. Tuvo buena aceptación allá en Perú. Sí, que ahorita que estamos platicando acerca del cómic y estas vertientes que no son tan populares y tan, digamos, comerciales, me estaba acordando que, más bien, he estado leyendo nuevamente algunos mitos griegos como el de Eurídice, entre otros, y me gustaría que me platicaras cuál es la relación que tiene la mitología, no específicamente griega, con el cómic. Si algunos cómics están basados en estos mitos, me gustaría que me platicaras un poquito. Bastantes, y eso es curioso que en todas las variantes. Me gustaría simplemente nombrar 3 ejemplos de los básicos. Obviamente, si hablamos del cómic estadounidense, el más elemental, claro está, es Wonder Woman, que es un ícono de la feminidad. ¿Sí? Tal cual cito, Wonder Woman, conocida en el mundo de habla hispana como la Mujer Maravilla, fue creada por el psicólogo William Moulton en diciembre de 1941. Es una de las principales superheroínas de los cómics. Por fin se creaba un personaje femenino en los superhéroes. La Mujer Maravilla es la princesa Diana de la isla Paraíso del Amazonas y su nombre fue tomado del nombre de la diosa Heracles. En esta isla solo habitan mujeres y por no haber hombres, las mujeres eran creadas en arcilla y luego se imploraba a Afrodita para que les inflorara vida, pero no todas prosperaban. Esta isla, también llamada Temisira, fue cedida por los dioses a las mujeres guerreras de las tribus de Hipólita y Antíope. Está ubicada en medio del Triángulo de las Bermudas, pero en realidad se encuentra dentro de otro plano y puede tener diversas ubicaciones, según el deseo de las Amazonas.
por más de 2000 años nunca aparecieron en un lugar preciso del mapa. Las amazonas eran mujeres que huían del machismo del mundo antiguo y que hallaron en ese aislamiento los secretos de la inmortalidad y del poder. Fueron creadas por las diosas exclusivamente del Olimpo, para demostrar a los varones que se podía crear una raza que viviera en paz. Las amazonas son mujeres tomadas del vientre de Gea, la madre tierra, y se gestaron en varias etapas. En la isla, lejos del mundo violento, la comunidad se pudo desarrollar en paz. En la isla Paraíso, las principales ciudades son Baná, Mictal y Tenisía, y hay diversos monumentos como el Coliseo, la Isla Prohibida y el Templo de Afrodita, que alberga el Palacio Real de Tenisía. Entre los recursos de la isla se encuentran las fuentes de la juventud eterna, las cangas, grandes canguros domesticados para la carga por las amazonas, las esferas mágicas y el rayo púrpura de curación y muerte. Las primeras amazonas en nacer fueron Hipólita y Antíope, que se consolidaron como reinas. Después llegaron dos grupos de amazonas que fueron convertidas en sus súbditas. Entre las más notables mujeres guerreras se encuentran las tenisirianas y amazonas de Banamictal, dentro de la nación amazona. Entonces hay dos tribus principales que se originan de las dos hermanas reinas, Hipólita, madre de Diana, y Antíope. Bien, en los orígenes de la creación de Diana, cuenta la leyenda que Hipólita suplicó a la diosa Afrodita y a los dioses griegos poder concebir una hija. Le ordenaron entonces crear de barro la forma de una mujer hermosa, y si Hipólita cumplía estas premisas, los dioses le concederían una larga vida. Así Diana fue esculpida en un trozo de arcilla con la forma más hermosa, dotándola de un cuerpo extraordinario. Los ruegos y las plegarias de Hipólita fueron recompensados. Hipólita esperaba a su hija envuelta en un profundo temor de que no salían las cosas bien, pero a la vez tenía una inmovilizable esperanza y una bravura abrumadora. Cuando al fin nace Diana, la envuelve en un gran abrazo, llora y corre desesperada de felicidad a las orillas del bosque. Es rodeada por un coro de amazonas y se las ofrece a todas. Ella es nuestra hija, dice. De este modo, por gracia de los dioses, la princesa Diana creció siendo la más bella amazona de la isla Paraíso, dotada de poderes y bendiciones superiores a las de sus hermanas y tías amazonas. Pero hay un hecho que precipita la llegada de Diana al mundo exterior y confirma el designio de que la niña estaba preparada para grandes y decisivos eventos, para salvar al mundo, pues en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el piloto estadounidense Steve Trevor se encuentra en pleno combate mano a mano con un avión nazi. Después de mutuos tiroteos, resulta el vencedor de la contienda, pero se estrella y cae en la isla Paraíso. El piloto está seriamente lastimado, es rescatado y curado por las amazonas. Cuando logra recuperarse y estar consciente, relata a las mujeres lo que está sucediendo en el mundo exterior. Así se enteran de que el mundo está en guerra contra el nazismo, cuyo líder, Adolfo Hitler, lleva adelante un plan para esclavizar a toda la humanidad. La reina Hipólita designa a su hija Diana como embajadora. Wow. Ese es el origen de Wonder Woman, que vemos que es muy mitológico, sí, y que ahora va a tener que actualizarse en otras cuestiones. ¿Se entiende? Pero vemos que en un principio estaba emulando más que nada la perfección de la mujer, como si fuera una escultura de diosa griega. Wow, y que además lo podemos ver también con el lazo de la verdad, ¿no? O sea, vamos a buscar la verdad también, vamos a buscar la verdad. Pero ese es su fortaleza, su debilidad, que creo que sabes que al momento en que esa cada constelación pierde todo su poder. Wow. Confieso que yo no conocía esta parte de la Mujer Maravilla o Wonder Woman para estos de los idiomas. Qué maravilloso es esta mitología de esta mujer. Me suena mucho como a la isla de Lesbos, con esta poetisa que vive con las mujeres y que ella les enseña a las mujeres cómo ser artistas y no sé cuánto, pero al mismo tiempo tiene relaciones con ellas, ¿no? O sea, todo esto. Pero... Obviamente, no te digo. Eso, y más en los tiempos que fue creada, era totalmente imposible. Claro. Lo podemos ver, y sobre todo con la gran censura que hubo. Sí.
sobre todo específicamente en el caso de Batman, que tenía relaciones pedofílicas con Robin, etc. El caso de la seducción de inocentes es algo que voy a tener que hablar en otro programa, Sí. donde por encima de hablar de Estados Unidos voy a tener que hablar de México. ¿Que ¿Por qué llegó eso aquí? Porque los cómics aquí en México lograron, porque José Vasconcelos no logró alfabetizar el país. Al gobierno no convenía. Ahorita que ya más o menos estoy dibujando bien, ya por fin se me ha dado la materia de arte que está enfocada únicamente a que desarrollen sus capacidades de dibujo, y ahí simplemente les enseño todo lo que he ido aprendiendo poco a poco con mis maestros. Exactamente. No dibujo. Estos son más que nada bocetos que estoy haciendo, porque lo que estoy preparando, que es la Santa de San Luis a futuro, comento, ya va a ser por primera vez dibujada por mí. Por primera vez dibujada por mí, y toda la obra va a estar situada en mi estado natal, San Luis Potosí. En base también a una leyenda muy usual de allá, que es la Santa de San Luis. ¿Podrías platicarnos un poquito a grandes rasgos sobre esta leyenda? Bueno, se dice que a la fecha, por las calles de la capital potosina, sigue rondando una mujer que se dice que sí vivió verdaderamente allá, que demuestra que tenía ataques de cataplexia, un poco parecidos a los de Santa Cabora, y que cuando moría revivía, y que invadados de un lugar a otro por no encontrar la paz, específicamente del templo. Y aquí aparece con muchos íconos, un par tomados de la muerte, un par tomados de la Llorona, un par tomados de la Catrina, a hacerles una propuesta a los personajes para vender sus sueños. Grosso modo, eso es el argumento de la Santa de San Luis. ¿Y por qué esta leyenda de la Santa de San Luis? ¿Por qué esa leyenda? Porque es muy arquetípica de la ciudad. Y que siempre que uno va, sobre todo en Semana Santa, a hacer los recorridos de los rosarios, que es la tradición allá, que vemos que están muy arregladas en Semana Santa, se ubican en la procesión del silencio. Es tradición de que se dice que todavía se le sigue viendo a la Santa de San Luis, que incluso esa mujer se sigue montando los taxis de allá y les piden que hagan el recorrido de los templos. Es muy arquetípica, y que aparte, dentro de mi formación de allá, que sobre todo Casambriuca, yo fui seminarista y demás, un año, todavía está esa analogía de la cuestión religiosa, que daña, que no daña, y que francamente es más dañina a mi punto de ver que benéfica, pero aquí lo estoy desarrollando en una especie de crítica, sobre todo cuanto a tus sueños, y más con este elemento que está tan de moda, que es la mujer así, con la dama de negro y demás, que es aprecia esa es la cuestión. Fíjate que me siento muy orgullosa de tenerte aquí en esta tarde, porque me parece que estás poniendo el nombre de México en sus estados en lo alto, en esta parte del cómic, que quizás, al menos de mi parte, que confieso que no soy muy fan del cómic, pero yo lo conozco como lo más superficial, como pueden ver a mi Superman, y a mi Batman y todo. Todos hemos empezado también leyendo cómics de superhéroes, Sí. que ahorita se le critique por lo comercial, que quieran o no, esto no es más que una reacción mercantil, porque obviamente el manga estaba superando en la cuestión del anime. Sí. Yo tuve un programa de radio, ahí sí lo admito, cometí errores y críticas muy inadecuadas, quizás no contra como superhéroe, pero sí con el manga. Sabes cambiar de opinión, que de hecho Sí. ya tengo mi hipótesis, que incluso que con todo lo que se ha dicho que el manga tiene tantos elementos de mal gusto y demás, irónicamente lo más parecido al manga me he dado cuenta que ha sido la historieta mexicana. No, por donde le vean, con tantas que se dice que somos unas dos culturas tan diferentes, pero en ese punto es más parecido. Sí. No, pues, te digo, yo la verdad me agarras casi en blanco con esto de la historia del cómic, pero me parece muy interesante y me gusta mucho cómo es que estás tratando de poner también en el cómic esta parte mexicana, ¿no? O sea, estas leyendas y que además lo pones con esta idea
Cyberpunk. Y de hecho es algo que simplemente, y lo puedes ver que en cuestiones de literatura es muy elemental. Sí. Si ves que está tan fuertemente un cliché, ¿qué es lo que tienes que hacer? No seguirlo. Claro. Y en el cómic es muy fácil, que incluso te ofrece más oportunidades, a mi punto de ver. Ahorita podría ser un tanto aburrido en cuestiones de prosa, estar siempre hablando de ti mismo, Claro. cuando por medio de la narrativa gráfica es un boom y es algo que está ahorita pero muy fuerte, está teniendo mucho interés, porque la gente ya no quiere ver personajes irreales en mayas, quiere ver personas como tú o como yo. Claro. Y entonces eso es un punto, puedes ver Harvey Pekar, un simple como tal archivista que contaba sus historias y demás de vida, pero que llamó la atención porque la gente estaba identificándose, ya no veía seres inexistentes, no estaba viéndose a sí mismo. En el caso de la mujer, el caso obviamente de Marjane Satrapi, la autora iraní de Persépolis, que vemos que siempre contó toda su vida en una sociedad como es la iraní, que vemos que es tan difícil. Más otra también oriental, Sina Binashev, libanesa, que también contó su niñez con todo y la guerrilla que había en ese país. Casos fuertes, pero que ellos son experiencias vividas, pero que verdaderamente nos empapan y nos atraen, porque ya queremos ver otra cosa, ya queremos ver realidades. Claro. Y hoy está entonces, tal cual, evitando eso sin tener que seguir, simplemente es evitar seguir el cliché del superhéroe americano, lo que siempre les digo a los muchachos, que incluso ya no estaba hasta caduco, lo que estaba muy fuerte, que eso fue lo que critiqué, que aquí la juventud quisiera dibujar como los japoneses, que es lo que estaba también muy de moda, y quizá por eso fue que nos vino esa crisis de criticar el manga en mi programa de radio. Eso lo admito, cuando simplemente tenemos tantas alternativas. Tantas alternativas. Sí, un abanico grandísimo para poder hacer y crear cosas. Creo que aquí aciertas en algo muy importante, que es rescatar nuestra propia cultura. Exacto. Creo que eso es muy importante y que rescato y que me parece fabuloso cómo lo estás manejando y con todo este estudio que tienes del cómic y todos los fundamentos también filosóficos, y que además tu carrera como escritor pues que también te da para poder desarrollar historias dentro de esa narrativa con imágenes, como la historieta, que me parece en un primer momento como pues, la vida caricaturizada. Sí. Y al mismo tiempo un poquito de magia, ¿no? Y de la creatividad de artista, pues, creo que es fabuloso, y yo les hago una invitación para que entren al mundo del cómic. Incluso yo también me voy a meter más al cómic. Claro que sí, que también lo manifiesto a mis alumnos, y que irónicamente, volviendo al tema que me dices, como estrategia pedagógica está demostrado que funciona, que llama la atención del adolescente ver algo o imagen y lo plasma de forma secuencial, porque en ocasiones tienes que saber leer las cosas. Y solo y una vez que lo leen de forma gráfica, ya pueden entrar más fácilmente a eso. Eso que está muy comprobado. Sí, y además pues viendo la realidad que tenemos ahorita con la juventud, que se la pasan viendo imágenes todo el tiempo. Exactamente. Ahorita que también me tocó la materia de ética, le estoy planteando todo un caso ético para que lo vayan desarrollando, y que en base a algo que está tan de moda como es un apocalipsis zombie, que les digo que al final que me hagan un manual de ética, y que si quieren ponerle dibujos se lo pueden poner. Entonces ahí vemos cómo ir manifestando todo en imagen. Qué maravilla, qué maravilloso, la verdad. Oye, ¿y dónde podemos encontrarte a ti, quien quiera buscar algo más acerca de tu trabajo como escritor, como guionista de cómic? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, ahora estoy publicando en la revista electrónica El Ojo de Uca, www.elojodeuca.com. Estoy por sacar ya, si todo se le bien, mi primera obra de teatro, también soy dramaturgo, también muchos elementos, también yo fui actor de teatro. Y demás, y posteriormente esperemos, que estamos en la espera del veredicto en Heavy Metal. Wow, qué fascinante. Bueno, pues seguramente aquí los tendremos, quizás algún día venga, ¿cómo se llama? Alejandro Sarabia. Quizás algún día venga Alejandro Sarabia, y que también nos platique desde su perspectiva. Y ya lo invité, y nomás que no viene. También organizo un foro de historieta. Y dato curioso, lo iba a hacer de ciencia ficción, pero como aquí el señor no ha venido, que lo estoy esperando nada más a él para que esté imponente, yo creo que mientras voy a aventar otro precisamente de historieta histórica.
porque descubrí que la tenía apartado para esa lección. Pues muchísimas gracias por haber venido, Gerardo. Sí. Para mí ha sido pues, maravilloso que estés aquí, que nos platiques cómo se mezcla la filosofía, que seguramente podríamos hablar horas y horas y horas de adentrarnos en cada uno de los personajes, en cada una de las historias y buscar los puntos filosóficos, pero con esto, con este pequeño espacio que hemos realizado esta tarde, creo que hemos mostrado un poquito que la filosofía también está en el cómic, no nada más como de forma psicológica, sino hay una profunda reflexión sobre la vida y sobre lo que somos y lo que hacemos con nuestra realidad. Sí. Y pues bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Nos despedimos con Gerardo. Gerardo, algo que les quieras decir ya para irnos. Simplemente no caigan en el cliché, lean narrativa gráfica. Es muy amplia y créanme, es un arte del siglo XX, tal cual. Pues ahí lo tienen. Y sí es una herramienta educativa que los va a hacer aún más inteligentes y más libres, como me he hecho. Pues ahí lo tienen. Sigan sus consejos y denle like a esto porque está padrísimo y la verdad compártanlo para que conozcan más acerca del cómic y que no se queden como yo en el cliché de Superman, Batman y todos estos personajes que ya conocemos y que bueno, que ya estamos sí un poco hartos de estas fantasías, ¿no? De ese superhombre, no sé cuánto. No son malos, volvemos. No son malos. Como claro lo que dije, que ahí estaba cayendo, pero eso en referencia al manga. Pero simplemente hay que ver que no solamente lo comercial, como todo. Se puede ver, ¿no? Igual que en la literatura, hay literatura comercial e incluso literatura comercial que no es tan mala. Sí, claro. Entonces, por eso hay que saber hacer la balance, también conocer como... Sí, no nada más quedarnos con una sola parte. Como dice un teórico estadounidense de cómics, Scott McCloud, el cómic de superhéroes es un pastel, un pie, como dicen allá, de un sabor. Cuando en la cafetería hay una infinidad de pasteles de diferentes sabores. Atrévete a probar otro sabor un día. Sí, claro, siempre.